Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 11 de mayo del 2022 y salimos con un podcast que quizás, modestia aparte, podríamos denominar un podcast de lujo, donde vamos a hablar de la narrativa de quienes están viendo el mercado con un rebote hacia el alza y de la narrativa de quienes inclusive que van ganando lo ven más abajo, además de lo que nosotros creemos que puede estar pasando. Esta es la forma como en definitiva ustedes pueden entender el rompecabezas de los inversionistas institucionales, así que les espero o les pido que puedan transferir este podcast a quienes son profesionales en el sector. Con respecto a la narrativa de los que dicen que el mercado podría rebotar. Dicen que los mercados están reaccionando muchísimo más a los puntos de inflexión que a lo que se llama niveles absolutos y la inflación en Estados Unidos, la línea dura de la Reserva Federal, los rendimientos del Tesoro y el nivel en el cual se encuentra el dólar ha superado sus picos. Cuando hablamos del dólar o hablamos contra las demás monedas a nivel mundial, los niveles absolutos siguen siendo totalmente elevados, pero a medida, si es que sucede, que vamos a un proceso que se denomina, entre comillas, desinflacionario, podemos observar lo que se llama algún viento de cola o lo que llamamos en la parte estadística un tailwind. Fíjense ustedes, el sentimiento, que es una cuestión que se mide en el mercado, jamás ha sido o muy rara vez ha sido tan negativo como el que estamos viendo. Los precios están extremadamente sobrevendidos y los inversores han vendido agresiva e indiscriminadamente casi todas las posiciones de su cartera, lo que podría dar pie, como les digo, en esta narrativa de los que de una u otra manera están pensando en un rebote, de que puede venir, valga la redundancia, ese repunte. Hay una burbuja en el lado de tecnología que ocurrió cuando tuvimos la pandemia, con un crecimiento enorme de los múltiplos de estas compañías, pero muchos de esos excesos el mercado ya los ha venido eliminando. Yo creo que por ahí, por las redes sociales, ustedes pudieron observar una foto donde nosotros decíamos que compañías como Peloton, que es una compañía que pueden ustedes perfectamente buscar en Google, había caído casi 91%. Y ahora al final del podcast vamos a ver cómo estamos el día de hoy, porque recuérdense que también lo que hacemos desde la tribuna del podcast Global Macro hoy no es tanto lo que llamamos el come candela del trading o de la negociación, sino la asignación de los recursos, hacia dónde se nos está yendo el dinero poco a poco. Entonces, los PE, Price Earning, volvieron a bajar con un múltiplo en el Standard & Poor's 500 de tan solo 16x. Recuérdense que me estoy metiendo en tecnicismo que muchos de los que estamos en el mercado conocemos. Ese es el consenso según el Earnings Per Share del 2023 por debajo de un pico de 21 a 22x. La temporada de ganancias del primer trimestre, que la conocimos en abril, estuvo básicamente, digamos, lejos de ser perfecta. Inclusive hay algunos pronósticos de consenso durante varios trimestres que observamos donde las empresas claramente están experimentando una cantidad importantísima de obstáculos, mientras se desvanece lo que nosotros llamamos entonces el tailwind o el viento de cola y se pone el viento de frente, que es como más o menos se llama estadísticamente este proceso. Además de que definitivamente hay alguna cantidad de cosas desde el punto de vista macroeconómico que no podíamos esconder. De hecho, hubo un podcast que yo di un poco negativo, que no es mi tónica, hace unas semanas atrás, donde alguien me explicaba: Víctor, dime, ponte el cinturón de seguridad porque lo que viene es complicado. Ahora bien, esos resultados del primer trimestre no fueron tampoco horribles, ni tampoco fueron algo alado por los pelos. Sencillamente las implicaciones macroeconómicas están haciendo que, como les digo, todos hayan vendido el mercado. En el caso de China, ellos no están abandonando su política de cero tolerancia con respecto al COVID, pero sí se han puesto, como diríamos en venezolano, recuérdense que yo soy venezolano, las pilas, y han dicho, bueno, tenemos que mantener la actividad de proteger la actividad manufacturera del país. Entonces, indudablemente han visto a que sus operaciones han vuelto a andar en Shanghái y en los alrededores, después de un estricto bloqueo durante las últimas semanas, y eso probablemente mejoraría la perspectiva de algunas empresas. Recuérdense que, por ejemplo, Apple y Texas Instruments cuando reportaron ganancias, una visión hacia futuro
futuro un poco mala, producto de esos lockdowns o toque de queda en Shanghai. Ya también esta narrativa de lo que dicen que el mercado puede subir, hablan de que la Fed ya ha ajustado bastante, elevando la expectativa de que los fondos generales estén en alrededor del 3% o más para principios del 2023. Esas expectativas ya están descontadas. Entonces lo que viene ahora con esa subida de tasas hasta que lleguemos a ese nivel, que obviamente no estamos allí todavía, son formalidades porque eso ya fue descontado. Además, la Fed no está, como dicen algunos, en esa narrativa alcista, atadas de mano, y si bien puede tener algún tipo de lineamientos, los funcionarios pueden definitivamente modificar el proceso si es que en esta segunda vuelta, entre comillas, se sintiera la necesidad de estabilizar cierta cantidad de precios. La inflación, como ustedes saben, saltó a la palestra rápidamente dentro de la lista de prioridades de la Casa Blanca. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente esto es uno de los impuestos más regresivos que puede haber, el proceso inflacionario. También obviamente hay algo que asoma la administración Biden, que sería bajar los aranceles que la administración Trump puso a las compañías chinas, lo que puede abaratar de una u otra manera ciertos, digamos, lineamientos desde el punto de vista de costo. La narrativa de los que esperan que la caída sea aún mayor, dicen que la liquidación de las acciones apenas ha comenzado, que los mercados están reajustando sus múltiplos para tener en cuenta lo que fue el retiro del estímulo fiscal que hubo en la era de la pandemia. Como ustedes saben, se entregó una cantidad de dinero enorme. Las acciones también deben considerar el cambio en la función de la reacción, pues no solamente en ese sentido, sino completamente fiscal y monetaria. La inflación, dicen ellos, que se va a mantener elevada, lo que va a mantener al Congreso y a la Reserva Federal al margen, y que cada uno será incapaz de correr en el rescate del mercado porque simplemente no se puede hacer lo que se hacía antes por la necesidad de parar la masa monetaria. El panorama de crecimiento, según estos, dicen que se suavizará. La caída de los precios de los activos afectará la confianza del consumidor, algo que es cierto, mientras que aquellos que están en la parte baja y la parte media de la escala de ingresos van a sufrir en sus balances y no van a tener la habilidad de tener las ayudas que tenían en la pandemia, y entonces todo el deterioro, valga la redundancia, de lo que es la confianza del consumidor pasaría a formar parte de menor demanda en ciertos lugares, lo que deterioraría las potenciales ganancias de la compañía. Dicen algo que me preocupa mucho, que es que la vivienda o el real estate pudiera inevitablemente deteriorarse o debilitarse a raíz de ese aumento de las tasas de interés, porque frena el poder adquisitivo. ¿Cómo? Bueno, si tú le pones la tasa de interés más alta y la casa cuesta $1.000.000, ya no la vas a poder pagar. Entonces el comprador dice, yo no lo puedo pagar, y el vendedor dice, tengo que venderla, y el vendedor va a ir a vender, a ver oferta, y los precios empiezan a irse hacia atrás. Eso pareciera tener lógica. Claro, hay algunos componentes ahí inflacionarios que no vamos a explicar en el podcast de hoy, pero también nosotros podemos definitivamente entender que se va a crear una especie de panorama conservador en lo que respecta a todo esto del gasto, y que las empresas que ampliamente aumentaron su capacidad en los últimos años, como Amazon, como Facebook, ahora se llama Meta, como Uber y como otros, salen diciendo ahora, tenemos que recoger anclas y tenemos que tratar de mantener los costos totalmente controlados. Dicen ellos también, estos que están en la era de la caída, que la inflación global no va a retroceder rápidamente, y que si incluso en marzo hubiese un pico, la tasa de cambio interanual que comenzaría a bajar, básicamente va a seguir siendo alta, lo que va a mantener a los bancos centrales a ciertos problemas desde el punto de vista de subida de tasas agresivamente. Definitivamente nosotros no podemos ir en contra de lo que estamos escuchando con todos estos análisis de la lógica. También dice que el problema de la fortaleza del dólar en los Estados Unidos le está creando una cantidad de problemas enormes a los mercados emergentes, porque tienes lo que se llama una fuga de capital. ¿Por qué? Bueno, porque si tú me estás pagando tasas de interés en los Estados Unidos en cierto nivel, y yo creo más en el dólar estadounidense que en mi moneda local, yo vendo lo que tengo en mi moneda local, me paso a dólares, tengo la tasa de interés, hay un proceso de evaluación interna, y obviamente yo me estoy en términos absolutos protegiendo lo que sería el capital de mi portafolio, y eso obviamente a nivel institucional es enorme, enorme, enorme. Recuérdense que la temporada de resultados, que también hablamos ahorita en la parte de lo que serían los que creen que vamos al alza, los que creen que vamos a la baja, dice que se salvó
debido inclusive a algo interesante que fue a la subida agresiva de los precios de algunas compañías, pero que las compañías, número uno, no pueden tirar básicamente el botón todo el tiempo de la subida de precios porque eventualmente los clientes empiezan a desaparecer y que los aumentos de precios están contribuyendo con la inflación que de una u otra manera mantiene sumamente duro la Reserva Federal. Además de que dice que el COVID, dicen ellos, no puede ser una mayoría en los lugares porque básicamente no puedes parar el proceso fundamental de que hay una mutación de la enfermedad y que ellos creen que es imposible de una u otra manera parar esto y aunque dicen que puede no ser un problema, realmente lo va a ser. Eso es lo que están diciendo quienes están estimando que el mercado se puede poner peor. Además de algo que es sumamente complicado, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. No tiene un punto de vista rápido, un desencaje. Putin no quiere entregar el territorio capturado y obviamente Kiev, que es la capital de Ucrania, por llamar a los ucranianos, no quieren dar su país. Entonces eso es complicado porque eso estamos a puertas con una potencia nuclear de tener cualquier problema. Además, como hablaba hace unos minutos atrás con algunos de los amigos con quienes compartimos ideas, en el 2022, a final del 2022, este año hay elecciones. Y esas elecciones parecieran ser ganadas por los republicanos. Y yo les pregunto, ¿qué les hizo pensar a ustedes que los republicanos le van a poner en bandeja de plata el gobierno a los demócratas que siguen mandando hasta las elecciones del 2024? Entonces vamos a estar preparados para un escenario de grandes guerras fiscales en el 2023 y definitivamente aquí hay una cantidad de problemas que nos pueden inferir de que el mercado tiene lo que sería la estabilidad muy cercana a tener un proceso complicado. Entonces aquí yo creo que es interesante, además que cuando nos pasamos a la parte técnica, el mercado no está totalmente barato. Hay un consenso en la calle que es como se llama el Street Consent, que básicamente ve el Standard & Poor's en el caso de los earnings per share, que son lo que se llama en inglés EPS, en el 2023 en alrededor de 249, lo que coloca el price earning en 16X, que se los estaba nombrando hace rato, y que en definitiva tampoco significa que el mercado, como está diciendo, está económico. El mercado ha caído del pico 21, 22X, pero sigue estando en unos niveles donde las computadoras no dicen estamos baratos. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Digamos Ilafin, digamos el podcast Global Macros, digamos Víctor Hugo Rodríguez, digamos algunos de los analistas serios. Si ustedes se ponen a escuchar el podcast en los minutos, me fue mucho más fácil decir lo que era complicado que lo que era positivo. Entonces, obviamente nosotros estamos viendo una desaceleración, unas valoraciones que siguen vulgarmente, como se diría, agarrando algún tipo de golpes, creando una atmósfera de pánico y desesperanza, donde puede básicamente desencadenar en ciertos problemas de la confianza del consumidor, que es una de las cartas fundamentales para el crecimiento de la economía americana. Entonces, nosotros estamos preocupados. Yo creo que, aparte del optimismo que me caracteriza, sí estamos preocupados, pero volvemos al caso. Ya va, un segundo. Cuando todos nos ponemos preocupados, hasta Víctor Hugo Rodríguez, que sigue siendo un analista o un comunicador optimista, es cuando el mercado se da la vuelta por el proceso de lo que se llama el bearish sentiment, que es el sentimiento de caída. Entonces el mercado se comporta de una manera complicada. El mercado no debería tener una subida increíble y que se mantenga hacia allá. El mercado va a estar en un rango complicado porque vienen situaciones políticas, situaciones económicas y situaciones geopolíticas. Creo que lo más importante es seguirle tomando el pulso porque nos afecta directa o indirectamente y todos entendemos el proceso inflacionario a lo largo y ancho de lo que es ahora los Estados Unidos y la América Latina. Así que muchísimas gracias, espero que puedan compartir y que en definitiva nos sigan, como siempre les pido, a través de las redes sociales en los diferentes canales por los cuales hemos transmitido todos y cada uno de los recuentos que hacemos en el mercado de capitales. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Ilafin Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente.
Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.